Padre amado, te damos gracias, Señor, porque tú nos has dejado tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas a través de ella, nos corriges, nos enseñas y nos muestras el mejor camino a seguir. Te pedimos que bendigas a Gustavo, que tu Santo Espíritu lo guíe para que hable conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, también a nosotros a tener un corazón receptivo y dispuesto a cambiar y obedecerte. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Gracias, Luciano. Buenos días a todos los que no pude saludar en esta mañana. Es un gusto poder tener este tiempo de reflexión en la palabra de nuestro Dios. Vamos a continuar esta serie de encuentros. Estamos viendo encuentros de Jesús, encuentros con distintos protagonistas que se narran en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, en los 4 Evangelios. Nos estamos deteniendo en alguna de aquellos diálogos, algunas vivencias que Jesús tenía mano a mano, persona a persona, con distintos protagonistas con los que se cruzaba espontáneamente o intencionalmente por aquellos días, por aquellos tiempos. Hace un par de semanas atrás, diría que en los últimos domingos de agosto, Carlos Peirone nos estuvo hablando y él en aquella oportunidad, aquella exposición, recuerdo que trajo algunas figuras para comentarnos. Nos habló de puentes, de mesas extendidas o de mesas armadas. Así que tomé algunas de estas figuras y le agregué alguna otra para introducirnos o para tener en cuenta en el relato y en el encuentro que en esta mañana vamos a ver. Y por eso el título del tema tiene ¿no? Murallas, puentes y mesas. Y les invito a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, el último de los Evangelios. Vamos a leer en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Si ustedes se fijan unos versículos anteriores, en el capítulo anterior, Jesús también tuvo un encuentro muy particular, muy especial, con un religioso, un alto funcionario de la religión de aquel tiempo que va de noche a visitarlo a Jesús, que va en penumbras a visitarlo a Jesús y a exponerle algunas de sus dudas más profundas, a los cuales Jesús entabla y le deja toda una explicación, una enseñanza que siempre hemos destacado en el encuentro de Jesús con Nicodemo. Ahora, el encuentro que sigue, que vamos a ver ahora en el capítulo 4, es absolutamente diferente en el contexto y con la protagonista con que Jesús se va a encontrar. Vamos a leer los primeros 10 versículos del capítulo 4 de Juan. Les cuento que intencionalmente le pedí a los chicos que solamente en la pantalla aparezcan estos 10 versículos. Por las dudas alguno no haya traído su Biblia o no puede encender su Biblia. Vamos a continuar leyendo algunos fragmentos más de este capítulo 4. Por eso les invito a que mantengan no van a aparecer en pantalla, mantengan sus Biblias abiertas, porque además de la posibilidad de ir comparando las versiones y de ir subrayando o de ir viendo lo que dice la Escritura, luego me van a permitir seguir algunos de los fragmentos que voy a traer en esta mañana. Así que en primer lugar vamos a leer Juan capítulo 4, versículos del 1 al 10. Allí lo tenemos en pantalla para el que no ha traído su Biblia. Jesús sabía, comienza diciendo Juan, que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. En el camino tenía que pasar por Samaria. Y entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo de Jacob. Le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo, cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo: por favor, dame un poco de agua para beber.
Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos y entonces le dijo a Jesús: ¿usted es judío? Yo soy mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Y Jesús le contestó, y vamos a remarcar este versículo final. Jesús le contestó: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Hasta aquí la primera lectura que vamos a tener. Como vimos en el relato, Jesús tiene algunas controversias con los religiosos de la época, con los fariseos. Bueno, Jesús siempre, fundamentalmente, los problemas que tuvo fue con la gente del liderazgo religioso del momento, ¿no? Y entonces, para descomprimir la situación, decide con sus discípulos ir hacia el norte. Estaba en la región de Judea, en el sur de Israel, y decide transitar poco más de 100 kilómetros hacia la región de Galilea. Allí, en el camino más directo para ir a Galilea era pasar por la región de Samaria. Generalmente los judíos evitaban pasar por ese territorio por una controversia que después vamos a explicar, pero Jesús que rompe las estructuras siempre, ¿no? Que va en contramano de lo que era la tradición, va por el camino más recto, más directo, más sencillo, pasa por Samaria, llegan a esa aldea que se llamaba Sicar. El grupo estaba cansado, estaba agotado del camino, hambriento, sediento. Los discípulos se van a comprar provisiones para comer algo, para picar algo, y Jesús decide sentarse alrededor de un pozo, cerca de un pozo, un tipo aljibe que contenía agua, donde la aldea se proveía de este elemento tan vital y tan escaso en ese momento para la vida, ¿no? Y va a ser en ese pozo, junto a ese pozo, en torno a ese pozo, donde Jesús va a armar, me quiero imaginar, una especie de mesa improvisada. Y en torno a esa mesa improvisada va a generar un diálogo entre Jesús y una mujer anónima. No conocemos el nombre, no conocemos datos filiatorios, solo sabemos que era una mujer de ese lugar, de esa región, de Samaria. Ahora, en el diálogo, Jesús le pide agua a la mujer, y lo que la mujer va a hacer antes de darle y de complacer el pedido de Jesús es empezar a levantar barreras y muros. Y va a levantar 3 murallas allí la mujer en este diálogo que tiene con Jesús. Le va a decir: ¿vos me pedís agua a mí? ¿Vos querés dialogar conmigo? Si yo soy mujer, segunda barrera, soy samaritana y además vos sos judío. Levanta 3 murallas allí, ¿no? 3 barreras que parecían infranqueables y que parecían imposibles de traspasar, y que de alguna manera impedían el encuentro y el diálogo entre la mujer y Jesús. Claro, en aquel tiempo, ustedes saben muy bien cuál era el lugar que ocupaba la mujer. La mujer era absolutamente relegada. Estaba al costado del camino, ¿no? Ocupaba un lugar secundario tanto en la vida pública como en la vida religiosa. Ningún maestro que se osaba o se llevaba ese título tenía trato con mujeres. Y los fariseos más ortodoxos agradecían cada día no haber nacido mujer. O sea, la primera barrera que esta señorita pone delante de Jesús era cierta en aquel tiempo. Imposible tener un diálogo, imposible tener un encuentro, imposible tener un contacto porque nos separa la diferencia de género, la diferencia sexual. Pero además, dice la mujer: yo soy samaritana, mi origen es samaritano, tu origen es judío, imposible. Imposible que tengamos trato. Claro, porque en aquel tiempo había una
pone una brecha que separaba a ambos pueblos. En primer lugar, porque los samaritanos entendían que el lugar de adoración debía ser el monte de Gerizim, un monte que había en aquella región. Los judíos no, los judíos entendían que el único lugar de adoración era el templo que estaba en Jerusalén. La segunda situación que los separaba, judíos y samaritanos, tenía que ver con los textos sagrados. Los samaritanos solo tenían y leían el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. En cambio, los judíos a los 5 libros le agregaban todos los históricos, los proféticos, los poéticos. Había una diferencia también en los textos sagrados. Y la tercera diferencia que los separaba a los judíos con los samaritanos tenía que ver con el origen o la mezcla que habían tenido los samaritanos como consecuencia de los distintos exilios que habían sufrido los pueblos. Los samaritanos se habían mezclado con gente de otras naciones, con lo cual de alguna manera se había hecho un mestizaje allí en el pueblo samaritano, y los judíos consideraban y veían a los samaritanos como impuros. O sea, no había posibilidad de establecer trato. No había posibilidad de compartir la mesa. Si yo soy mujer, soy samaritana, vos sos judío, imposible. Pero Jesús, que transgrede las reglas, que rompe estructuras, que traspasa murallas, mientras la mujer levanta barreras, mientras la mujer erige muros, Jesús dice: yo voy a construir puentes. Con vos quiero construir puentes. Y el primero de los puentes que Jesús va a construir, lo vamos a encontrar a los 3 en el versículo 10 de este capítulo 4, es: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti. ¿Y cuál era el regalo del cual Jesús le estaba hablando? Indudablemente de la gracia de Dios. Si tú tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti, es la gracia de Dios. O sea, el favor, la sanidad, el perdón de Dios que está a disposición de todos los que se acercan a Él, sin importar el origen, la condición sexual, la situación personal o familiar en la que estamos atravesando. Para disfrutar de este regalo de Dios, solo necesitamos romper estructuras, prejuicios, barreras mentales que hemos construido y disponer nuestro corazón para recibir el regalo, para desenvolver el regalo de la gracia. Miren, para que tengamos una idea, si nosotros trabajamos, al final del mes recibimos una paga. Si nosotros estudiamos, cuando culminamos la carrera, recibimos un diploma. Si nosotros pagamos el costo de un producto, cuando pasamos por la caja, nos llevamos el objeto a casa. En cada uno de estos ejemplos, algo tuvimos que hacer nosotros, o trabajar, o estudiar, o pagar. La gracia de Dios es lo que recibimos sin haber hecho nada nosotros. Si supieras el regalo que Dios tiene para ti. Dice Harold Segura, si lo podemos ver en la pantalla. Vamos con la otra. ¿No nos sale? Bueno, les cuento yo. Dice Harold Segura, la gracia de Dios es tan amplia, que nos desconcierta. Para nosotros lo justo es dar a cada quien lo que se merece. Pero Dios trata con misericordia a quien la necesita y no a quien se la ha ganado. Es la misma gracia que debemos practicar en nuestras relaciones sociales. Es la forma de evitar más desgracias, ¿no? Y me acuerdo de la palabra, de acuerdo a lo que dice Pablo escribiéndole a los Efesios: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. Primer puente, entonces. Si tan solo supieras
el regalo que Dios tiene para ti. Segundo puente, si tan solo supieras con quién estás hablando. Ella veía en este hombre que dialogaba solamente a un judío sediento, con hambre, cansado, agotado, que sí, es cierto, se comportaba un poco raro, era distinto a los judíos que ella podría haber conocido, porque se atrevía a hablar con una mujer, se atrevía a pasar por Samaria, se atrevía a romper ciertas pautas sociales, pero su percepción, su idea, su impresión, su imagen de Jesús terminaba ahí. Solamente era esa su idea de Jesús. Hace unas semanas estuve charlando con un matrimonio que varios años atrás viajó a Europa. Y en su viaje a Europa visita el Vaticano. Y en el Vaticano, en torno a la plaza que rodea toda la basílica, dice que en esa oportunidad, a raíz de algún festejo, había muchos sacerdotes y muchos cardenales. Y este matrimonio se acerca a uno de estos sacerdotes, uno de estos cardenales, lo saluda en castellano. Para sorpresa, el sacerdote le devuelve el saludo también en español y entablan allí un breve diálogo. Le cuenta a este sacerdote que era de origen peruano, se sacan una foto, se saludan y se despiden. Y el esposo le decía a su esposa, mira si este llega a ser papa. No, pero imposible, un peruano jamás va a ser elegido papa. Sorpresa se llevaron cuando el 8 de mayo de este año, este hombre que se dice de origen peruano fue elegido como la máxima autoridad de la Iglesia Católica. Y él me decía, pensar que estuve hablando con él. Si hubiese sabido. Y saben, salvando la distancia, muchas veces nos pasa lo mismo con Jesús. Tenemos un encuentro casual, algún diálogo rápido, nos llevamos alguna impresión, alguna imagen de Él, pero no tenemos en claro la dimensión, la magnitud, el poder y la autoridad que encierra su persona, ¿no? Y cuando carecemos de ese conocimiento correcto de la persona de Jesús, nos perdemos de disfrutar una relación plena, transformadora, sanadora, liberadora, que solo la persona de Jesús, porque tiene autoridad y poder, puede otorgarnos, puede darnos. Isaías 61 tiene un texto muy bonito. Este libro profético anuncia lo que va a ser la venida de Jesús, lo que significaba la persona de Jesús. El mismo Jesús toma parte de estos versículos en su inicio de su ministerio público, ¿no? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, decía Jesús, porque me ha enviado, me ha consagrado y me ha enviado a dar buenas noticias a los pobres, a aliviar a los afligidos, a anunciar libertad de los presos, libertad de los que están en la cárcel, a anunciar el año favorable del Señor. Me ha enviado a consolar a todos los tristes, a dar a los afligidos una corona en vez de ceniza, perfume de alegría en vez de llanto, cantos de alabanza en vez de desesperación. Y fíjense qué hermoso el final. Los llamarán robles victoriosos, plantados por el Señor para mostrar su gloria. Ese es Jesús. Esa es la autoridad y el poder que hay en la persona de Jesús. Esa es la potestad que hay en su obrar, capaz de hacernos robles victoriosos para que su gloria se vea en nuestra vida. Si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti, si tan solo supieras
con quién estás hablando. El tercer puente, si tan solo supieras, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva, le dice Jesús a esta mujer. Para obtener algo, debemos reconocer que lo necesitamos, ¿no? Lo que empuja la voluntad es el deseo. Y en la historia, Jesús va a desafiar, va a retar, va a impulsar a la mujer a ponerse en lugar de necesitada, ¿no? A entender que tenía que tomar la iniciativa de pedir, a entender que necesitaba que ese Jesús, con autoridad y con poder, interviniese, actuase en su vida. Y para que entienda esta necesidad, la lleva a un lugar difícil. La va a llevar a un lugar difícil. Fíjense lo que dice el versículo 16 del mismo capítulo 4. Jesús le dice, anda y trae a tu esposo. Y la mujer le responde, no tengo esposo. Es cierto, le dice Jesús, no tienes esposo porque has tenido 5 y ni siquiera estás casada con el hombre que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Para que reconociese su necesidad, Jesús la confronta con sus heridas, con sus dolores y con su sed más profunda. Es un diálogo difícil, pero un diálogo honesto. La mujer bien podría haber maquillado la situación familiar, bien podría haber ocultado cuáles eran sus vínculos. Sin embargo, hubo algo que la lleva a confesar la realidad, que le lleva a decir a este extraño con el cual estaba hablando la verdad. Fíjense que no es un diálogo que juzga, no es un diálogo que dicta sentencia, es un diálogo que anima a abrir el corazón y a poner en palabras la situación y los sentimientos que había guardados, ¿no? Dice Aníbal Martosián, hablar de lo que te duele descomprime. Hablar es un abrazo silencioso que libera el peso del trauma. Habla de lo que te pasa en lugares seguros, con personas sanas, para que te ayuden de verdad. Y esta mujer sintió las palabras de Jesús como un abrazo. Y sintió aquel diálogo como un lugar seguro para abrir el corazón. Y Jesús aprovecha para decirle que hay una sed que no puede ser saciada ni con agua, ni con religiosidad, ni con legalismo, ni con buenas intenciones, ni es una sed que podía ser saciada yendo de relación en relación, de vínculo en vínculo. Hay una sed interior que solo puede ser satisfecha cuando vamos a Jesús. Porque el agua que Jesús da es vida, trae vida, produce cambios en nuestra vida y además es capaz de contagiar vida, de contagiar vida. Cuando nos acercamos a Jesús, se sacia nuestra sed, pero además nos transformamos o nos debemos transformar en fuentes de agua viva, no en pozos que acumulan, sino en manantiales de agua viva. Y esta mujer lo entendió así. Versículo 28 del mismo capítulo 4 dice, la mujer dejó su cántaro junto al pozo y salió corriendo a la aldea mientras le gritaba a todos. En el texto dice, les decía, pero yo me imagino gritándole a todos los habitantes de allí, vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. Muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús por lo que la mujer había dicho. Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea.
Así que Jesús se quedó 2 días más, tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran. Y luego le dijeron a la mujer: ahora creemos no solo por lo que vos nos dijiste, sino por lo que lo hemos oído en persona. Ahora entendemos, sabemos que realmente es el Salvador del mundo. Parece que en aquella aldea había muchos con la misma necesidad y con la misma sed que tenía la mujer. Había muchos con dolores, con fracasos, con heridas y con necesidad interior. Por eso, primero salen a ver quién era Jesús, pero pasa algo extraordinario. Muchos creen, muchos más creen cuando lo escuchan cara a cara a Jesús, ¿no? Habían creído algunos por lo que había dicho la mujer, pero muchos más creen cuando lo escuchan a Jesús. A tal punto que ya no se preguntan si era el Mesías. Afirman: Jesús es realmente el Mesías. Y aquí permítanme abrir un paréntesis y una ventana pensando en el mes de la Biblia. Es muy valioso poder escuchar testimonios de personas que han tenido un encuentro transformador con Dios. Escuchar experiencias de aquellos que han sido transformados por Jesús nos anima, nos emociona, nos hace muy bien. Pero creemos, estamos convencidos de que es más poderoso el encuentro personal y comunitario con la palabra de Dios. Cuando lo podemos escuchar personalmente a Dios hablándonos en su palabra. Y por eso cada domingo aquí se expone la palabra de Dios. No lo hacemos porque es la tradición. No lo hacemos porque hay que respetar un formato. Cada domingo exponemos la palabra de Dios porque estamos convencidos de que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Vamos finalizando. Una mesa que se extendió, que se improvisó en torno a un pozo de agua. Como que cualquier lugar puede ser provechoso para armar la mesa, ¿no? Y para construir un diálogo. Una mesa donde aparecieron murallas, 3 murallas, pero en la que Jesús se encargó de levantar puentes. Si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti, si tan solo supieras con quién estás hablando, si tan solo supieras, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Seamos capaces de desenvolver el regalo de la gracia poniendo nuestra fe en Jesús. Tengamos conciencia de la magnitud, la dimensión y el poder que encierra su persona. Hablemos confiadamente con Jesús, porque Él tiene la capacidad de saciar nuestra sed más profunda. Pero también tratemos de que nuestras palabras se sientan como un abrazo, que nuestra conversación se transforme en un lugar seguro y que el encuentro con otros sane heridas. Y así, como la mujer samaritana abandonó su cántaro, ese día cambió diametralmente su objetivo y su propósito en el que había amanecido esa mañana y sintió la necesidad y la urgencia de compartir a Jesús con otros, de lo que había encontrado con otros, que también esté en nosotros esa misma urgencia y esa misma necesidad. Y en la mesa improvisada anunciemos a este Jesús, porque creemos que tenemos un Dios que tiene un regalo de gracia, un Dios que tiene poder y autoridad, un Dios que tiene agua viva para saciar
nuestra necesidad, nuestra sed más profunda. Que el Señor nos ayude y nos bendiga y que podamos construir puentes y que podamos armar mesa y que sean lugares para compartir a este Jesús capaz de transformar totalmente nuestra vida. Oramos. Gracias, Padre. Muchas gracias por este privilegio de abrir tu palabra. Y gracias porque podemos encontrarnos libremente con vos como se encontró aquella mujer. Muchas gracias porque podemos ir a vos confiadamente con nuestros dolores, con nuestras angustias, con nuestras heridas, y sabemos que vos nos entendés y sabemos que vos tenés el poder y la autoridad para intervenir y sanar. Ayúdanos, Señor, a disfrutar de la comunión con vos, de la relación con vos. Y ayúdanos también a tener la urgencia, la necesidad de compartirte con otros que te necesitan. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.